Estamos conversando sobre la neuralgia del trigémino, un nervio que ya el doctor ha explicado dónde está ubicado. A mí me fascina dar explicación, pero este es un tema, como decía al doctor Roa, nuestro invitado, que es muy complejo. Por tanto, Ovalle, darle paso al entrevistado. Cuando nos fuimos a la pausa, hablábamos con si podía presentarse una neuralgia del trigémino o cualquier otra enfermedad y uno confundirla. Por ejemplo, yo le hablaba del algia o del dolor facial. Sí, es posible confundirla y de hecho ocurre con frecuencia que personas pasan años tratándose esa condición y no conocen realmente el diagnóstico o el origen de la condición. Hay formas clínicas que permiten al médico entender de dónde viene el dolor. El médico tiene que hacer un examen y tiene que hacer un historial. En esto es importante que uno caracterice una condición que aparece y desaparece, que es de corta duración y de alta intensidad y que siempre describe una demarcación específica del nervio. Y por eso es importante decir neuralgia del trigémino, de la rama oftálmica o de la rama maxilar o de la rama mandibular y que está asociada a una condición. Eso permite diferenciarla de las otras condiciones. ¿Cuáles son esas otras condiciones que son frecuentes que se confundan? La sinusitis. Ajá. La sinusitis, sobre todo la maxilar y la frontal, tiene una demarcación en cuanto a la producción del dolor. Esa le puede, muy parecida. e incluso no podría provocar una inflamación al nervio trigémino. Están un poquito distantes. Ah, ok. Pero, lo que pasa es que como usted me hace así... Pero fíjate qué ocurre que es interesante. El seno maxilar tiene inervación del trigémino. Okay. Y por lo tanto, la conducción del dolor que él genera por un aumento de presión en el interior de la cámara puede causar una sensación similar. Pero el dolor de cabeza o el dolor facial, mejor dicho, tiende a ser mucho más prolongado y de menor intensidad. Y la jaqueca, que tiende a ser también muy punzante y muy Sí, intensa. Sobre todo en los tipos de migraña que tienen una mayor afinidad por la localización periorbitaria y sobre todo ocular. Exacto. Existen neuralgias donde el dolor de la cara no tiene una demarcación muy específica de una rama de estas tres que hemos dicho. Entonces, eso sí pueden ser tipos de migraña que tienen esa característica. Hay un tipo de dolor de cabeza que se llama clúster, que es muy característico en hombres y que ocurre básicamente en la órbita. En hombres. En hombres es más frecuente ¿Por que qué? en mujeres. Parece que tiene afinidad. Clúster. El clúster tiene afinidad por el sexo masculino, no así tanto por el sexo femenino. Y tiene como característica que es un reloj. Si ocurre todos los días a las 3 de la mañana, es puntual. Siempre a las 3 de la madrugada. Que son las 3. Y te despierta. Pero es un dolor intenso. Dura más horas que la neuralgia del trigémino. Porque a veces puede durar horas. El dolor es tan desesperante que puede alcanzar una alta intensidad, tan alta casi como la neuralgia del trigémino, y durar horas el dolor en caso del clúster. Pero en la mayoría de los casos lo que dura son minutos, pero no llega a ser tan específico en la localización de la demarcación como la neuralgia del trigémino, que es corta duración y exactamente en una demarcación específica. Sí. Para la neuralgia del trigémino no hay prevención, no hay medicamentos, no hay recomendaciones preventivas. Sí, definitivamente que sí. Hay pacientes que ellos mismos aprenden de su condición. Ellos saben que bajo ciertas condiciones ellos ven que se reactiva el dolor. Por ejemplo, la depresión. La depresión está íntimamente vinculada a los procesos de neuralgia del trigémino, pero también la exposición a condiciones que son como comorbilidades, porque
Concomitantemente con la neuralgia ocurren, como es el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen neuralgia del trigémino y que tienen una sinusitis. Una cosa y otra muchas veces se sobreponen y generan activación de la otra. Y eso es muy frecuente que se pueda ver. Igualmente también la pérdida de sueño. La pérdida de sueño en algunos pacientes activa el dolor y ellos, ellos dicen que se vuelven más susceptibles en esas condiciones. De manera Activa que el son, dolor de la neuralgia del trigémino. así es, porque la neuralgia del trigémino tiene a veces características muy particulares. Por ejemplo, puede permanecer un año inactiva, sin aparecer el dolor. Y al cabo de 1 o 2 años se reactiva. Y uno presume que hay una condición que está detrás que uno no comprende del todo claro, pero que puede ser en algunos casos algún proceso de tipo irritativo, de tipo inmunológico, que activa nuevamente la condición y que da paso a la aparición del dolor. Hay una condición o enfermedad que es también sumamente traumatizante. Se llama tinnitus. ¿Podría Sí. el tinnitus tener relación con el trigémino? No exactamente. El tinnitus, en la mayoría de los casos, ocurre por una patología del oído interno. Y esa patología del oído interno, en una proporción altísima de casos, es porque los huesecillos y todo el sistema de laberintos que uno tiende a calcificarse y tiende a ser como en extremo sensible a situaciones que son normales, como por ejemplo el latido cardíaco a nivel de una de las arterias del cuello, pero igual también, ¿Tiene relación el latido cardíaco con el claro que tinnitus? sí, sí, y también las oscilaciones normales que hace el pulso venoso a nivel cerebral y puede generar este tipo de sistema de ruido. Pero en la mayoría de las veces lo que existe es una calcificación anormal de los huesecillos del oído medio que generan siempre algún tipo de estímulo sensitivo. Uno siempre escucha algo. Lo que pasa es que en condiciones normales uno no le presta atención. Se cree que el 90% de los seres humanos tienen tinnitus, pero lo tienen Mínimo. en un umbral tan alto que uno no lo alcanza a oír. O todo lo contrario, tan Uno bajo. no, el umbral es como la capacidad Sí, a la cual uno percibe algo. Ese exacto. umbral, si es alto, uno no lo percibe, porque uno tendría que tener un silencio absoluto y concentrarse en el ruido para uno escucharlo. Pero en las personas que tienen tinnitus, tienen un umbral muy bajo, perciben el ruido aún en condiciones donde hay ruido ambiental normal y por lo tanto le genera este tipo de sensación de disconfort. El tinito, al igual que la neuralgia del trigémino, no tiene cura. No tiene cura. La Ni, neuralgia del trigémino es distinto, en el sí sentido de tiene que cura la neuralgia del sí, trigémino. hay formas de la neuralgia. Por ejemplo, ¿Cómo cuáles formas? yo tengo pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que debutaron con neuralgia del trigémino y ellos, luego del tratamiento, prácticamente normalizaron todos. No tienen dolor posterior al tratamiento. El tratamiento fue tan efectivo en la enfermedad que dio origen a la neuralgia que desapareció la Sí. neuralgia. La parte quirúrgica, en momentos determinados, puede también hacerse uso de ella para asuntos del trigémino. Hoy día, por ejemplo, ya no es necesario hacer exposición a cráneo abierto del nervio, lesionarlo, extirparlo para generar una disminución del dolor. Hoy día, por ejemplo, se utiliza la radiocirugía. La radiocirugía no es invasiva. Te colocan en un aparato de gamma knife donde lesionan exactamente el lugar del nervio afectado y generan Eso se exactamente el mismo llama radiocirugía. sí, pero algo puntual. Es puntual, porque es muy precisa. Es tan precisa, a veces mucho más que el procedimiento quirúrgico invasivo no expuesto. O sea, aquel que uno hace por vía indirecta, generando una presión o generando una descarga eléctrica sobre el nervio, o generando, por ejemplo, una lesión química con el alcohol, por ejemplo, para destruirlo.
a veces es mucho más confiable, porque la recuperación después de cirugía alcanza hasta 4 años, y 4 años son buenos en cuanto a control del dolor, Bueno, porque uno no tiene síntomas en sí. 4 años. Entonces, razones, causas, tratamiento, diagnóstico, además de esto, ¿qué? Bueno, Sobre la neuralgia del trigémino. hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. Una de estas es la técnica de menor invasividad hoy día que se utiliza. Pero el porcentaje ¿Cuál de es esa pacientes, técnica? la técnica de menor invasividad Se llama así. es la técnica con Gamma Knife. Pero también hoy día existen otras técnicas que también lesionan el dolor. Por ejemplo, hoy día se utiliza toxina botulínica. El Botox, que se utilizaba para las arrugas, hoy día está ¿Que se siendo... utiliza? Sí, sí, que se utiliza Las para las muchachas arrugas. y los Todavía, muchachos. sí, todavía este tipo de tratamiento también se aplica a la neuralgia del trigémino. Uno puede ser tan preciso en el lugar donde uno aplica la toxina que inhibe la conducción del impulso Ok. doloroso, y por Sí. lo tanto el tics doloroso, que es como se llamaba antes la neuralgia del trigémino, desaparece. Sí, obviamente Y dura desaparece, 3 meses. eso era Y lo que le dura iba a 3 decir, meses, porque porque según el el rostro Botox de las jóvenes. dura 3 meses. Así es. Pero mira, ¿y qué más? Tecnológicamente en cuanto, ¿y con qué contamos en República Dominicana? Porque es posible que existan avances tecnológicos con lo que no contamos. Más del 60% de los pacientes responden con medicamentos. Y los medicamentos son de fácil adquisición y tolerancia. Conviene saber que sí existe tratamiento médico y los resultados son relativamente buenos. Es un porcentaje menor el número de personas que siguen hacia un tratamiento agresivo, invasivo, de alta complejidad y alto costo. De manera que lo principal es establecer realmente cuál es el origen del problema para saber cómo actuar, porque en el tiempo aquellos pacientes a los cuales le va a ir quizás más con mayor dificultad el control del dolor son aquellos que tienen una lesión, presionando el nervio, porque hasta que uno no libera el nervio no desaparece completamente el dolor, aunque con los medicamentos se alivie parcialmente. La liberación del nervio, usted ha dicho más o menos, pero ¿cómo se da? Y obviamente es un trabajo del especialista. Definitivamente. Que no haya ningún tipo de médico popular que tenemos en todas las esquinas, que incluso recetan pastillas, recetas de todo, y los dominicanos no las tomamos. Sí, eso es muy importante anotarlo, porque este tipo de condición que hoy día existe alternativas, múltiples alternativas, no todas las personas califican para ese tipo de conducta. O sea, es muy importante que uno siga una evaluación correcta con la persona correcta para definir el mejor tratamiento posible, en vista de que con esto se consigue en menor tiempo controlar el dolor y en menor tiempo tener una recuperación funcional de una persona con esta condición. Perfecto. ¿Nada más que agregar sobre ella? Bueno, realmente... Parece que es inagotable el trigémino. Sí, sí, y es un dolor terrible, al punto de que mucha gente tiene la tendencia a decir, yo no haga cualquier cosa, que yo no soporto más ese dolor. Y en ocasiones tenemos que ingresarlo a la unidad en la unidad de emergencia para hacer el tratamiento de rescate, que es como nosotros llamamos al tratamiento en extremo de esta condición. Una cosa importante, doctor, y es el hecho de que usted hablaba de lo que tiene que ver con el Botox. Yo me imagino que en eso hay que tener cuidado. Por ejemplo, cualquier persona que puede inyectar Botox, pueden saber eso e inyectar, pero no tiene el conocimiento que le permita determinar la parte de manera puntual, como usted bien dice. Entonces, sí, las personas tienen que tener cuidado con eso. Definitivamente que sí, eso requiere manejo del especialista en esa condición, definitivamente. No es algo que uno debe
Lo que Así- pasa es que hay muchos desaprensivos y mucha gente hábil y hace? entonces pueden identificar, saber que se trata de una neuralgia del trigémino o cualquier problema del trigémino, le ponen Botox, entonces Crean otro apareció, problema. sí, crean un problema, pero apareció Dios. Sí. Vamos a pausar y ya cuando retornemos, recomendaciones y conclusiones sobre la neuralgia del trigémino a cargo de nuestro invitado, el doctor Pedro Roa, director del Departamento de Neurología de CEDIMAT.